Y en este viaje nos acompaña Fernando Pérez Guajardo. Él es de la Ciudad de México, tiene 35 años, es un apasionado por la facilitación visual. Actualmente es fundador de Tintero, consultoría en técnicas y herramientas de Visual Thinking. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con maestría en Análisis Político y Medios de Información. A la fecha ha publicado dos ebooks, Visual Thinking 101 y Kit de Primeros Auxilios de Comunicación Interna. Fernando, bienvenido y bueno, para empezar, cuéntanos qué es para ti la facilitación de manera general. Bueno, primero muchas gracias, Jair, por la invitación. Me encanta participar en todos estos espacios. Te felicito por este esfuerzo y sobre todo ahorita en un contexto donde precisamente lo que necesitamos es conocimiento en un entorno y en un panorama más que nada lleno de incertidumbre, de complejidades, de cosas que no sabemos qué va a pasar. Realmente ahorita es lo que mucho se necesita y te agradezco el espacio. Bueno, en términos generales, para mí, ¿qué es la facilitación? Es encaminar las conversaciones, es socializar el conocimiento, es levantar todas esas piedras donde está escondido el conocimiento que necesitamos y encontrar las piezas de una forma colectiva para conectarlas y generar eso y de co-crear conocimiento. Wow, sí, genial. De hecho, eso es un punto muy importante, la facilitación o lo que tú mencionabas, el aspecto de co-crear nuevos conocimientos. Y bueno, Fernando, sabemos de que tú has desarrollado pues básicamente eh, muchas cosas en facilitación, pero hoy lo que nos reúne a nosotros es el aspecto de hablar un poquito más de lo que tú has venido implementando en diversas organizaciones y también de manera personal en las consultorías que brindas acerca de lo que es la facilitación visual. Cuéntanos un poquito más en qué consiste acerca de esta definición, ¿no? Básicamente, sí, ¿qué es la facilitación gráfica o la facilitación visual? Es un proceso, yo así es como lo defino, un proceso en el que se apoya al grupo a través de herramientas, técnicas para retomar todas estas competencias y capacidades que tenemos como la escucha activa, el análisis, la síntesis y en una tercera instancia la disposición que ya tenemos por naturaleza para expresarnos a través de nuestros dibujos, ¿sí? Básicamente en eso es en lo que consiste la facilitación gráfica y visual. Y precisamente ayudar a las personas a que a través de la facilitación gráfica se generen entregables de todos estos encuentros, de todas estas discusiones, que documente todo lo que es el proceso de comunicación que tenemos. Porque cuántas veces nos reunimos y pues todo queda al aire, cada quien entendió lo que entendió, y pues si acaso hay una minuta por ahí, ¿sí? Pero una minuta que al final nadie lee por flojera o por lo que tú quieras y, y realmente no se genera un entregable, que es a lo que mucho hago énfasis. ¿Con qué salimos de esta reunión? ¿Qué es lo que producimos? ¿Sí? Yo creo firmemente en que en la medida en que generemos algo palpable, algo con lo que vamos, ¿sí? Vamos a adquirir esa sensación, ¿sí? Que cuando estamos en espacios donde, por ejemplo, yo cuando aplico herramientas o técnicas visuales, donde ayuda a la gente a que vacíe todas esas ideas, les damos un orden, les damos un sentido a través de activamente, no son meros
gente, al implementar estas técnicas, sí, al implementar juegos, herramientas, la gente participa activamente y es como se apropia de lo que se está generando en la reunión. Y es muy importante que también la gente asuma ese compromiso de participación. No nada más me citaron a una junta para tenerme aplastado 3 horas o hasta 6 horas, como en alguna ocasión fue surreal. Fue, creo yo, la junta más maratónica que he tenido en mi vida, sí, si no mal me equivoco. Y era para hablar de tonterías, la verdad. Y yo apelo mucho a que tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos de cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestra energía, porque es algo que no recuperamos, ¿sí? Y, y me da la impresión que es algo que se da por sentado, que son recursos que tenemos, cuando es algo que es algo muy, muy, muy valioso de la gente, porque si no en las organizaciones se empieza a valorar eso, la gente la empiezas a desgastar, la empiezas a quemar. Y entonces eso la lleva a la apatía, a la desafección, al yo hago pues lo que me toca, lo que me piden, pues que al cabo como quieran me pagan si no hago, ¿sí? Y entonces yo creo que en pleno siglo XXI ya no va, ya no aplica seguir con este tipo de actitudes. Me queda claro que son situaciones que todavía están presentes, pero por eso mi propósito a través de la facilitación gráfica o visual es esto, poner énfasis en que necesitamos reunirnos, interactuar con calidad, el ser concienzudos de qué es lo que estoy haciendo yo con mi energía y con la energía de los demás, ¿sí? Y cómo podemos ayudar a través de eso que la gente se sienta bien, se sientan visibles, se sientan tomados en cuenta, ¿sí? Genial, genial, amigo Fernando. Y, y cuéntame, ¿cómo así tú te diste cuenta de que la facilitación visual era uno de tus propósitos en tu vida? ¿Cómo descubriste esa pasión Bueno, por fue todo, la facilitación? fíjate que fue todo un viaje, fue toda una epifanía, porque yo antes me dedicaba a la comunicación política, imagínate. Pero precisamente como yo padecí mucho todo esto, el burnout, que es el desgaste, como te digo, el quemar a la gente, también padecí desafortunadamente acoso laboral. Entonces, todo este tipo de situaciones me empezaron a llevar a un punto en el que yo me sentía desperdiciado. Yo sentía que estaba haciéndome tonto, la verdad, no estaba aportando como yo quería. Y yo tenía ganas de hacer cosas, de generar soluciones que realmente se ayudaran a transformar a la sociedad, a las organizaciones de alguna forma. Entonces, cuando ya decidí dejar de dedicarme a todo ese rollo de la comunicación política, dije, bueno, pues ¿y ahora de qué la voy a rolar, no? Como decimos acá, ¿de qué voy a dedicar? Y en esta búsqueda de replantear, de redireccionar mi rumbo profesional, por azares del destino me topé con este fenómeno que se ha estado dando fuertemente, podría decir, desde hace 15, 20 años. Me topé con la Organización Mundial que agrupa todos los practicantes, todos los profesionistas o facilitadores visuales, y dije, wow, o sea, yo no sabía que esto ya había estado profesionalizado. Eh, mi lógica fue, pues yo lo hago desde que estoy en la escuela, desde la primaria. A mí me encantaba mucho hacer mapas conceptuales, diagramas. No era de estar llenando los acetatos. Los que son de mi generación, sí, me van a comprender que utilizamos el proyector y poníamos los acetatos que nada más los imprimíamos directamente y ya, y era puro texto, texto, texto. Y no, a mí me hartaba eso. Yo llegaba con diagramas, con mapas mentales, todo eso, porque era una forma de
de facilitar el conocimiento, como lo dije, también de socializar el conocimiento. Entonces, hasta ahí estuvo bien. Pero luego dije, pero pues ¿a quién le ofrezco esto? ¿Como por dónde? Pero pues la vida es muy sabia, ¿no? La vida opera, te va llevando. Y fue como empecé a encontrarme con todo el tema de la agilidad, que en la cultura ágil es donde tiene un lugar ya muy especial y ciertamente posicionado el tema de la facilitación visual. Y fue como empecé a llevar ya esto a un nicho de mercado muy especial. Y, y lo más satisfactorio cuando supe que era mi lugar, que era, como decimos acá, de aquí soy, fue cuando me di cuenta el poder transformador que eso tenía para los demás. El, el ser capaz de no solo sintetizar ideas, sino de evocar emociones, de provocar en la gente conversaciones. Yo era como que por mi formación muy rígido, muy así metodológico y como muy serio, y bueno, también por el rollo en el que antes me dedicaba. Y entonces al empezar a conectar con esa parte emocional y a mostrarme como soy a través de mi trabajo, porque eso es muy importante también, el que descubrí también mi propósito en esto porque puedo ser yo mismo. ¿A quién no le gustaría ser uno mismo en tu espacio de trabajo, en tu profesión? Sí, y entonces es por eso que me apasiona mucho esto, porque la gente cuando ve lo que hago, además de que lo hago en vivo, ve lo que estoy haciendo, la gente me está viendo a mí, está viendo mi voz, está viendo mi estilo, mi forma de cómo yo conceptualizo, cómo proyecto el mundo y cómo lo traigo de una forma tangible al mundo real, ¿sí? Uh-huh. Es muy satisfactorio convertirte en un canal, ¿sí? En el que a las personas les ayudas, como ya lo había dicho, a encontrar esta ruta, ¿sí? Hacia la claridad, hacia la sencillez y la empatía sobre todo. El trabajar con niños me ayudó mucho a reconectar con eso. Yo, que era algo que me hacía falta, como que reconectar con esa espontaneidad y además descubrí también que tengo esta irreverencia que me caracteriza mucho, este gran sentido del humor, que el traerlo, conectarlo con esto, bueno, esto fue lo que me ayudó aún más a proyectar mejor lo que hago, a darle ese punch que necesitaba, yo creo. Wow, es increíble escuchar cómo has ido conectando ciertas experiencias que te han permitido descubrir este mundo tan apasionante de la facilitación. En tu caso, pues desarrollado la facilitación visual. Y hay algo que me llamó la atención bastante, es que en transcurso de este camino que tú has ido dando, y se me surge por ahí algo curioso, ¿no? ¿Qué habilidades o, bueno, competencias crees tú has venido desarrollando para poder desempeñar los talleres en tus consultorías de facilitación visual? Bueno, ahora sí que la verdad es que en parte, la neta, como decimos, ¿no? Sí, sí se me da bien el dibujo. Entonces dije, ahí ya palomita check, ¿no? El dibujo. Por otro lado, la capacidad de analizar, sintetizar, eso siempre se me ha dado. Desde que yo tenía 4 años, a mí mis papás me dejaban rayar las paredes de la casa. Y no porque yo quería ser artista, porque era mi forma siempre de hallarle sentido a las cosas, de hallar conexiones, de hallar patrones. Soy súper analítico, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas. También yo creo que lo que tuve que empezar a desarrollar, porque como te digo, me costaba mucho trabajo, era esta conexión emocional con los demás. Ahora sí que desarrollar la escucha activa,
empezar a hacer a un lado mis filtros para poder yo escuchar las necesidades de los demás, aprender a leer las atmósferas, los climas organizacionales, lo que la gente siente, cómo la gente piensa, hacer a un lado mis prejuicios. Eso ha sido un gran trabajo constante a la fecha. Sí, porque, y más sobre todo yo que lo admito, soy medio acelerado a veces, soy medio impaciente, pero ha sido muy satisfactorio porque aprendes también de otros mundos, de otras formas de pensar. Y es algo que, eso es una práctica continua, definitivamente. Y otra cosa que también tuve que aprender a desarrollar en todo este viaje ha sido el mostrar mi vulnerabilidad, ¿eh? Ha sido de lo más difícil. El que soy una persona falible, que, que no teme hablar de sus errores, de cuando metí la pata, porque yo era de ese día, ¿cómo voy a hablar de eso? O sea, no, si lo que van a pensar de mí, no, ¿cómo? Pero es importante porque es la forma de crear conexión, porque es lo que nos ayuda a crear este sentido de identificación de, pues, para qué quiero conectarme con alguien que es perfecto, que nunca se equivoca? Al contrario, si este cuate habla de lo que se equivocó y de lo que aprendió, pues él me va a entender porque él ha vivido lo que yo. Entonces, resulta que de todas las situaciones tan bochornosas, vergonzosas o de todo lo que me ha pasado en los trabajos, lo encontré como una gran riqueza para hablar de eso y, y sobre todo reflexionar sobre los aprendizajes, ¿sí? Y crear una sabiduría colectiva, porque a final de cuentas es crear este sentido de identificación donde todos convergemos, donde todos nos encontramos en algún punto. O sea, no, nadie puede decir, yo no he pasado por eso, ¿sí? Porque todos en alguna medida, alguna situación, hemos pasado por eso, por ese error, por esa situación incómoda en el trabajo. Y yo creo que es parte de ser honestos, de ser transparentes. Y, y la verdad se siente muy bien, insisto. Pues yo quiero que la gente me vea a mí como soy, o sea, ¿no? Wow, qué genial poder conocer cómo la facilitación también te ha ayudado a mejorar a nivel personal, ¿no? Y justamente mencionabas que te ha ayudado también a como que a comprender las atmósferas organizacionales y es algo que, por ejemplo, te hemos visto desarrollar en diversas empresas, ¿no? La parte de la facilitación visual, la facilitación gráfica. Entonces, tú cuando realizabas este tipo de talleres, workshops, consultorías, ¿qué te has podido dar cuenta que ha podido funcionar, ¿no? En estos talleres. ¿De qué es lo que me he dado cuenta en las organizaciones? Sí, ¿qué es lo que te has dado cuenta en las organizaciones cuando aplicabas estos talleres de facilitación gráfica? Bueno, número uno, hay una gran necesidad de, de soltar el control, para empezar. La gente al principio se siente incómoda con este tipo de ejercicios. Ahí de repente hay algunos que los tengo sudando la gota gorda, pero porque precisamente nos ayuda a explorar esta parte que no estamos acostumbrados a soltarnos, porque siempre tenemos que portarnos políticamente correctos en nuestras organizaciones. Y es una locura porque no reprimes toda esta parte que a final de cuentas te hace ser humano, toda esta parte eh, que, 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 requiere manifestarse de ti mismo, como la creatividad, el, el, ingenio, ¿sí? Y entonces lo que se necesita primero es crear un espacio de seguridad emocional para la gente, totalmente, donde la gente no se sienta juzgada, no se sienta criticada, presionada, y que se les dé esta oportunidad a soltar el control, ¿sí? Porque hay gente que, como te digo, lo que veo cuando apenas
se familiarizan con estos ejercicios, es que sientan esta frustración y, ay, pero es que no me salió, ay, es que no sé qué. Y te digo, es normal, no te presiones. O sea, el punto es soltar esa parte, conectar con esa parte y vas a ver cómo va a fluir mejor las ideas y sobre todo conectar contigo mismo. Entonces, la gente, yo lo que veo es que hay un afán de que la gente necesita desahogarse, en primer lugar. En segundo lugar, que definitivamente la gente necesita espacios más sanos, más organizados para concretar ideas, para realmente generar compromisos de estos encuentros, como te digo, que realmente sea más productivo, que realmente se priorice lo que se tiene que priorizar, no perder el tiempo en tonterías y en detalles que ni al caso. También esa es otra necesidad que tiene la gente de, de, utilizar mejor su energía, ¿sí? Eso es lo que también he detectado. Y, y también otra cosa muy importante que veo es la necesidad de la empatía, de verdad, de, de cómo la gente necesita hacer más conciencia que como yo interpreto las cosas, no es la misma forma en como el otro las entiende, ¿sí? Y el ayudar, el apoyar a otros, a brindarle la información o a facilitarle la instrucción de manera que entienda, no me va a hacer menos. Al contrario, le estoy ayudando a él, me estoy ayudando a la vez a mí y estoy ayudando al éxito de la organización, ¿sí? Entonces, eso es como que las cosas muy importantes que he detectado a trabajar cuando estoy implementando los talleres y o las técnicas. Sí, vea. De hecho, eh, ¿qué técnicas o qué nos puedes compartir? ¿Alguna técnica o una herramienta que te ha permitido pues, desarrollar estas sesiones con mayor facilidad? Bueno, para empezar, hay actividades de check-in, como se le llaman, Ujú. para tú como facilitador, por un lado te ayuda a conocer, hacer como un rápido diagnóstico sobre la energía que trae el equipo, sobre más o menos qué perfiles hay, porque hay gente que sí está muy entusiasta de participar, hay otros que están medio apáticos, o hay otros que traen una vibra muy negativa. Entonces, el dibujar el cómo te sientes hoy, dibujar cuáles son tus superpoderes, ¿sí? Es una forma de más que nada identificar, leer cómo está la atmósfera, cómo está la energía. No se trata de hacer un diagnóstico psicológico de la gente, sino sencillamente, como te digo, conocer, tener un primer acercamiento. También otra de las actividades que me gusta mucho para soltar el control, como ya lo comentaba, es este en el que le pido a la gente que en una hoja de papel dibujen un trazo negro grande sin despegarlo, ¿sí? Y luego este garabato que abarca toda la hoja lo pasan a otra persona. El punto es que la otra persona detecte formas, siluetas, figuras en el garabato que dibujó la otra persona. ¿Para qué es este ejercicio? Número uno, para soltarnos, para dejar de hacer a un lado esta concepción de que el dibujo solamente pertenece para aquellos que poseen grandes habilidades y sofisticadas eh, habilidades artísticas, que el dibujo es una predisposición que ya tenemos por naturaleza, Ujú. ¿sí? Y el soltar el trazo de esa manera les va a ayudar a la gente a soltar el control. Uno. Dos, hacer conciencia que nuestro cerebro tiene esa capacidad o predisposición también para crear conexiones, buscar patrones y de una forma inesperada, porque la gente cuando tiene en sus manos este gran garabato, lo que hacen es buscar figuras y se divierten mucho porque dicen, ah, mira, aquí yo le veo forma de un sombrero, ah, no, esto parece más un elefante y salen cosas muy interesantes, ¿sí? Y de eso se trata, de también estar abierto a los resultados,
a las cosas que puedan salir. Otro ejercicio que me gusta mucho aplicar es el Story Cube Smash Up. De estos dados de imágenes, ¿sí? Yo, por ejemplo, los utilizo para que la gente en grupos de tres, Ujú. bueno, o en triadas, tiran los dados y las imágenes que salgan, les pido que junten, que crean un dibujo combinado, Ujú. ¿sí? Que le pongan el título a este dibujo, como por ejemplo sale una mariposa y en el otro lado sale un sombrero. Bueno, ¿cómo vas a combinar la mariposa y el sombrero? Entonces, el propósito es, por un lado, tratar de buscar o vincular cosas que aparentemente no tienen nada que ver, jugar con eso. Por otro lado, les pido también ponerle un título y contar una historia, ¿sí? ¿Cuál es la historia detrás de este objeto? Porque las historias es la forma en como también nosotros ayudamos a otros a dar sentido a las cosas, a ilustrar significados. Entonces es también un ejercicio de comunicación, de explicar las cosas con claridad y sencillez a través de las historias, ¿sí? Ujú. También otro ejercicio, bueno, esto ya es una herramienta, una técnica ya a nivel más de generación de ideas, ¿sí? Por ejemplo, jugar con las metáforas visuales. En un pliego grande, por ejemplo, imaginemos que es Ujú. el barco está en este gran pliego y el ancla, y sale un ancla, y ahí, por ejemplo, yo le pido a la gente colocar qué es lo que nos ancla como equipo, por ejemplo, ¿sí? Y de las velas, las velas del barco, ¿qué es lo que consideraríamos las velas de nuestra organización? ¿Cuáles son esos recursos valiosos? ¿Sí? También, por ejemplo, el viento, ok, ¿qué es lo que significa el viento, un viento a favor de nosotros? O también, ¿qué es lo que podíamos representar como un viento en contra? Sí, se me ocurre. Las metáforas visuales también es una forma de entrar en sintonía con las personas, alinear todos a un mismo entendimiento, a una comprensión sobre cuál es nuestro. Y es así que Fernando nos invita a nosotros a reflexionar e ir incorporando la facilitación grupal en nuestros procesos de intervención a nivel de equipo dentro de las organizaciones, los cuales generan entregables en todos los encuentros y discusiones que se puedan realizar. Fernando nos cuenta de cómo ha ido encontrándose con la facilitación visual, pasando de algunos episodios de burnout y también de acoso laboral, para así él lograr generar esas soluciones que le ha permitido encontrarse con varios profesionales de esta profesión. Y desde su infancia a él siempre le ha encantado relacionarse con los mapas conceptuales, diagramas, ya que considera que es una forma más práctica que facilita el conocimiento. Y posterior, en la agilidad, en la cultura ágil, él ya ha ido incorporando y haciéndose un nicho de mercado para ofrecer sus servicios de consultoría a estos clientes. También nos cuenta que ha descubierto su propósito en la facilitación visual, en donde menciona ser el mismo en su espacio de trabajo y su profesión y compartirlo a través de sus habilidades que ha ido desarrollando, como la escucha activa, aprender a leer las atmósferas de las personas en las organizaciones y también algo muy importante, hacer a un lado los prejuicios. También le ha permitido conectarse a nivel emocional y sobre todo transmitir eso a las personas que tiene a cargo en un grupo de facilitación. Fernando menciona algo súper importante para nosotros los facilitadores, que cuando aplicaba estos talleres él se iba dando cuenta que al inicio es súper necesario implementar o desarrollar alguna herramienta que permita soltarse a las personas para que ellos puedan entrar en contacto con sus emociones y por ende generar un clima de mayor oportunidad para expresar las emociones y las conversaciones fluyan en ese entorno. Fernando ha utilizado o nos ha dado a conocer algunas herramientas para la facilitación gráfica en sesiones grupales,
el poder realizar un check-in list, el poder que cada persona realice algún dibujo gráfico para así poder entrar en sintonía con la sesión que se va a desarrollar. También nos cuenta que es muy importante jugar con las metáforas visuales e ir incorporando y adaptando ciertos elementos de la historia que se logre construir, que tengan relevancia para las organizaciones e ir construyendo nuevos caminos para así brindar soluciones a estas reuniones. Y recuerda, compártelo con tus amigos facilitadores. Esto ha sido una experiencia para facilitar